Muy buenos días a todos, tardes también, carísimos hermanos. Con ustedes una vez más el hermano Luis Midiego, el menor de todos, servidor de todos ustedes. Estamos aquí nuevamente con ustedes para leerles biografías, para leerles libros de San Francisco de Asís y de Santa Clara. Vamos a empezar con la oración de entrada, como es habitual, esperando que todos estén bien y dando gracias al Señor porque nos ha regalado un nuevo día. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno. A ti te tributamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición, y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Ahora bien, decimos todos juntos: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Una vez acabada la oración de inicio, ya procedemos directamente a continuar con los dos últimos capítulos de este libro editado por Álvaro Pomo, como venía diciendo días atrás, Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis. Bien, vamos a empezar, mejor dicho, vamos a continuar, pero a empezar el capítulo 13 de los 14 que suman este libro. El capítulo 13 se titula ¿Cómo contarlo todo? Empezamos, pues. Nosotros no simulamos estar de acuerdo con el hermano Francisco para después desmentirle a sus espaldas. A nosotros nos hacía sollozar el verle burlarse de él, hubiera sido inconcebible. Nosotros no fuimos suspicaces porque Francisco era para nosotros como una carretilla polvorienta, recta, fatigosa y clarimosa, como el cielo en verano, pero muchos difundían rumores como arañas contra él, sospechosidades imaginarias para denigrar su pureza. Así decían que la mitad de la virtud era puro teatro y que se seguía siendo el joven extrovertido que siempre fue, solo que ahora a lo divino, queriendo decir en falso. La clase de claridad con que Francisco se empeñó en vivir ante nosotros y ante Dios dejaba como amparo la claridad es más terrible que la oscuridad. La claridad total abrasa y nunca alivia si no se sabe, como sabía Francisco, mirar bien lo que la luminosidad pone en claro, la presencia de Dios en la claridad de la acción, es en la veracidad de la claridad de la acción, comprendimos todos porque el Señor le llamamos Altísimo y porque es terrible caer, incluso humildemente arrepentidos, en el cuenco inmenso de sus manos. A propósito de los estigmas, muchos mantuvieron una reserva entre la mojigata y la diabólica. De aquí que los 2 últimos años de vida del hermano fueran, no obstante, muestra continua presencia y cuidado
un tiempo para el penitencial de incomunicación con las criaturas racionales, aunque no con las otras. Ahora estábamos al final de nuestras vidas y de este relato es muy sencillo al final no hay doblez. Todo es ahora mi sumisión, ahora ya nuestra atención no se distrae, no vagabundea por ningún exterior, porque todo vuelve a ser interior, intensísimo, como el aire y como la luz del verano. Ahora todo es interior, todo exterior es interior del final, donde todo es sumisión. Y es fácil ahora ceder a dejarnos llevar por el brillante contrapunto de la vecina muerte, nuestra hermana muerte corporal y nuestra resurrección en Jesucristo. Pero aun siendo ahora muy fácil vivir, porque ya vivir es solo ultimar esta obediencia cada vez mayor, más clara, esta afirmación cada vez más limpia, esta espalda del firmamento que casi vemos ya por ambos lados, porque ahora cada vez más nos acercamos al tiempo en que conoceremos que somos y cómo fuimos conocidos, narraremos todas las cosas en su simultaneidad y no como antes, enumerativamente, lado por lado, pero incluso ahora que ya es todo muy sencillo, cada vez que ante nosotros, junto a nosotros, en nosotros, vemos una vez más al hermano Francisco, al mismo que en carne y hueso, conocimos y amamos. Nos asalta la duda tan inmensamente poderoso y vigoroso y rico nos parece de si habremos o no habremos contado en este relato todo lo esencial. Por eso nos preguntamos ahora cómo contarlo todo, porque la bondad originaria que será todo en todas las cosas ya lo era a toda luz en el bienaventurado hermano Francisco. Volvíamos una vez más a resumir el prodigio como un hombrecillo como Francisco fue capaz de imprimir en nosotros este sentimiento de plenitud y de verdad, de coherencia y de gracia, de alegría y de nostalgia que todavía nos alumbra e inquieta. Más aún, como un hombrecillo tan evidente, poderoso y tan coherente, sin embargo, de poder, sobre todo al final de su vida, pudo lograr que nuestra atención le atravesara a él mismo y le dejara, en cierto modo, al margen para que atendiéramos a amar y amáramos el mismo objeto que él amaba y que no era el mismo sino Dios. Hacerse a un lado hasta el punto es lo que nos convenció más que ningún milagro, por grandioso que fuese, de la grandeza y de la santidad del hermano. Su prodigiosidad humilde nos desborda por todas las partes. Y por eso releemos una y otra vez lo que hemos escrito, reflexionamos una y otra vez sobre lo que hemos contado para temer al final como párvulos no haber contado todo lo esencial. ¿Cómo contarlo todo? Contarlo todo no es lo mismo que haber vivido todo. Contarlo todo sería imposible si no nos condujera a la misericordia de Dios, hacia el origen de esa única criatura humana que llamamos Francisco. Nos sentimos como a punto de iniciar un viaje. No obstante, ser conscientes de que hemos llegado ya casi al final y repetimos con Celano una idea deslumbrante como quien se anima al final de los viajes viendo agitarse a lo lejos las banderas familiares,
brillara el sol poniente los azulejos y los pináculos de las torres de la ciudad que buscábamos. Dice Celano que la bondad originaria, que será un día todo lo de todas las cosas, ya lo era a toda luz en el bienaventurado Francisco, y es bien cierto, pero conteniendo esa bondad al individual se a toda luz en Francisco un curioso conjunto de complejidades y de paradojas que servían para poner aún más claramente de relieve la originalidad y la simplicidad de la sencillez del hermano. He aquí esas tres paradojas: la paradoja de la reserva transformada en pudor, de la cual ya hemos hablado al referirnos a su negativa mostrar en público los estigmas, la paradoja de la hominización de todas las criaturas no humanas, la paradoja de la penetración de Francisco en la complejidad de las almas llevada a cabo no mediante la complicidad o el contagio, sino sólo mediante la sencillez de su corazón. La paradoja del amor de Francisco por las criaturas no racionables no procedía para nosotros al menos que ignorábamos el motivo que globalmente fundamentaba ese amor. Francisco, que anhelaba salir de este mundo al que consideraba como un lugar de peregrinación y de destierro, se servía sin embargo de las cosas que hay en él como el espejo lucísimo de la bondad de Dios. Así dejaba que cándiles, lámparas y candelas se consumieran, por no querer apagar con su mano la claridad, que era símbolo de luz eterna. Cualquier piedra era para él el símbolo de la roca que es Cristo. Recogía los gusanillos del camino para que nadie los pisase, porque Cristo dijo: si soy gusano y no hombre, llama hermanos a todos los elementos y a todos los animales, si bien amaba particularmente a los mansos porque le parecían símbolos del Creador de todas las cosas. Ahora bien, hay algo en el decir que una piedra es símbolo de roca que es Cristo, que nos sorprende por muy animal simbólico que consideremos que es el hombre. Así, cuando durante la enfermedad que padeció en los ojos fue necesario llamar a un cirujano para que efectuara la cauterización, el bienaventurado Padre, animando a su cuerpo que temblara ya anticipadamente de horror, dijo al fuego: hermano mío fuego, el Altísimo te ha creado dotado y maravillado resplandor sobre todas las demás criaturas, vigoroso, hermoso y útil. Sé ahora benigno conmigo, sé cortés, porque hace mucho que te amo en el Señor. Todos recordábamos cómo, estando sentado un día junto al fuego, sino que se diera cuenta, prendió el fuego de sus paños de lino la parte que cubría la prenda. Sintió Francisco el calor del fuego, mas cuando uno de los compañeros corría a apagárselo, se le impidió diciendo: mi querido hermano, no hagas mal a nuestro hermano fuego. Así, cuando el médico tomó sus manos el hierro candente y lo hizo penetrar en la tierna carne, y se extendió el cauterio sin solución de continuidad de la oreja a la sobreceja, huimos todos horrorizados. Cuando regresamos nos llamó pusilánimes y declaró que ni ardor del fuego ni dolor alguno habían sentido en su carne. El médico, que había visto muchas reacciones en situaciones parecidas, declaró esto hecho un milagro divino. Un milagro divino, y Celano dice al terminar su relato de esta escena la siguiente sorprendente frase: creo yo que el santo, a cuya voluntad se aplacaban criaturas inhumanas, había vuelto a la inocencia primera,
que debe entenderse aquí por inocencia primera. Es la inocencia primera propia del estado preternatural del hombre en el paraíso antes de aparecer el dolor, el mal y el sufrimiento. Bienvenido con nosotros, cofrade salmantino, paz y bien. Se te saluda. Gracias por estar entre nosotros. El himno a las criaturas fue un resumen del himno que llevaba permanentemente en su corazón. Enumeró a las criaturas elementales una por una en su cántico El Sol Esplendoroso, que conllevaba la significación del Altísimo, la hermana luna y las estrellas, de las cuales subrayaba sobre todo su luminosidad en la oscura noche, y luego el viento, el hermano viento, que era una imagen del Sol Espíritu, a la hermana agua, y que era humilde, útil, preciosa y casta. La diferencia era considerable. De la luna y preciosa y las estrellas solo nos dice que son luminosas y preciosas, pero su verdadera sensibilidad se expresa mejor en las formas más individuales diurnas que en las nocturnas. De aquí que el canto a las criaturas sea casi un canto al hermano Sol, y que con el especial fruición deletree las características elementales de las criaturas de uso cotidiano, el agua y el fuego. Agua humilde y preciosa, casta y útil, fuego alegre, robusto y fuerte. Y a la hermana tierra es la productora de los frutos. Francisco era un poeta diurno y no nocturno. Sus apariciones son de más claridad en el centro de la claridad. El curioso que las criaturas franciscanas sean criaturas individuales, animalillos individuales, formas íntimas del cielo o de las nubes, que expresaban irrepetiblemente cada cosa. Para Francisco no era una tentación difundir las cosas concretas, las abejas, las alondras, las piedras, el fuego, en ideas y leyes generales. Un siglo después, otro franciscano, andando en tiempo, tendría una sensibilidad especialísima para todas y cada una de las cosas que son raras, peculiares, moteadas, caprichosas y troceadas, cada uno de los cuales complacía al santo a su modo propio, de tal suerte que eran imposible de intercambiar entre sí el mundo entero, cosa por cosa, en su singularidad. Le parecía una expresión de Dios en su detallada inmensidad. Todos nosotros vimos en las criaturas mismas un gesto de respuesta. Así, la avecilla de río que un pescador le ofreció al santo cuando Francisco iba en un bote desde Riete al eremitorio de Grecio, no quiso separarse de las manos de Francisco, se recostaba en ellas como un pequeño nido. Francisco rezó durante un largo rato y después mandó sin temor a la avecilla que regresara a la libertad del aire, y le dio su bendición. La avecilla se marchó volando y mostraba con un ademán de cuerpo una especial alegría. Lo mismo el faisán, que solo comía a gusto si Francisco encontraba a su lado. Pero más extraordinario fue, más paradójica todavía, su relación con los hombres, porque ahí sí que cada cual era cada cual, y todas las cosas humanas pueden parecernos originales, contrarias
e incomprensibles. Extractas. Los hombres son complicados. Eso chocaba con su sencillez. Que Francisco escudriñara los secretos de los corazones no se compaginaba bien del todo con su imagen de hombre de acción. Parece que los corazones humanos los conoce mejor bien examinándolos al detalle analíticamente uno tras otro y tanto como sea posible alcanzar por fin una cierta sabiduría acerca de ellos. Eso no era el caso de Francisco, puesto que teniendo siempre puesta la mirada de su entendimiento en la luz suprema, conocía por revelación no sólo lo que él decía hacer, sino que también escudriñaba los secretos de los corazones. Vamos ahora a reparar los ejemplos que tantas veces hemos considerado, porque incluso ahora, ya al final, nos parece paradójica su perspicacia. Había un hermano que, a juzgar por las apariencias, se distinguía por una vida de santidad excepcional, pero ella era muy singular. Entregado a todas horas a la oración, guardaba un silencio tan riguroso que tenía costumbre de confesarse no de palabras sino por señas. Con las palabras de la Sagrada Escritura concedía un gran ardor y oyéndolas, se mostraba tránsito de extraña dulzura. Todos le tenían un santo. Llegó un día al lugar el bienaventurado Francisco y vio al hermano, y como todos los demás hermanos le encomiaran y enaltecieran como a un santo, hizo el bienaventurado la sorprendente afirmación que sigue: dejadme, hermanos, y no ponderéis en él las tretas del diablo. Tened concierto que este caso de tentación diabólica y un engaño insidioso, para mí esto es claro, y prueba de ello es que no quiere confesarse. Se nos hacía muy raro, muy duro oír esto y objetamos: ¿cómo puede ser verdad que entre tantas señales de perfección entren un fuego ficciones engañosas? Y respondió Francisco: decirle que se confiese 1 o 2 veces a la semana. Si no lo hace, veréis que es verdad lo que os he dicho. El vicario provincial se llevó consigo al hermano tenido por santo y le ordenó después de la confesión. El hermano, con el índice en los labios, moviendo la cabeza, dio a entender por señas que no tenía intención de confesarse. Francisco sabía que el diablo es esencialmente mímico. La figura de ese hermano que no quería confesarse no pone de relieve cuál es la menor manera de representar lo demoníaco, y no es precisamente haciendo replicar al diablo, sino como cuenta la leyenda popular, que se le presenta sentado durante 3000 años cavilando cómo hacer caer al hombre hasta que por fin se le ocurre la solución. Lo significativo aquí son los 3000 años de reserva silenciosa. El diablo salta de improviso sin decir palabras, salta de reserva a la maldad por encima de las palabras, se salta las palabras. Por la misericordia de Dios sabía Francisco que, por horribles que las palabras puedan ser, aunque conservan en todo momento su poder salvador, pues es toda la desesperación y horrores del mal reunidos en una palabra, no son tan espantosos como el silencio. Y es que la palabra, la frase, por breve que sea, la confesión de un hermano ante todos los demás, o incluso la confesión privada ante solo uno de ellos,
tiene siempre cierta continuidad, enlaza con lo anterior, con lo posterior, se intriga en la continuidad del habla de la comunidad de hablantes, enlaza con la misma. El diablo es, en cambio, lo súbito, un brinco que elimina lo anterior y lo posterior, aún no se le ha visto y como un relámpago ya está ahí, ligero, alerta, veloz. A gran velocidad se desarrolla la acción diabólica. Acelerado aire es la ensoñación diabólica y los diabólicos son los ángeles de la prisa, que no permiten que nos detengamos mucho en nada. Así si vio con este hermano que teníamos por santo, que al no querer confesarse, es decir, comunicarse, abandonó la hermandad y volvió al mundo. Entre nosotros había una familiaridad que preparaba la comunión de los santos. Por eso entendíamos que había que evitar la singularidad, que no es nada más que un abismo que nos atrae. Celano cuenta que lo más experimentado mucho que tocados de singularidad suben hasta el cielo y bajan hasta los abismos. El bienaventurado Francisco nos enseñó, sin embargo, a que consideramos la eficacia de la confesión devota, que no solo hace, sino da a conocer al verdadero santo. Perdonadme un segundo, que bebo un poquito de agua. Éramos ya muy mayores, y nuestro alrededor la tranquilidad de las anchas hojas de la higuera en pleno verano y la blancura de las casitas en cuestas de Asís y la compañía de los animales domésticos y el cielo que al atardecer resumía todas sus estaciones y todas sus luces, todas las criaturas nos hablaban ya en encantamiento. Final hacía el Señor donde se encontraba ya el bienaventurado Francisco. De cuando en cuando nos llegaban de fuera, de lejos, de muy lejos, opiniones de los hermanos que no conocieron a Francisco y que ahora se guiaban por reglas en realidad muy distintas de la primera regla que seguíamos nosotros y nos decían: exageráis muchísimo, estáis viejos y exageráis muchísimo. Es cierto que Francisco fue un gran santo, que para vosotros fue padre, madre, hermana y hermano. Pero ¿es todo eso que contáis, todo eso verdad? Y nosotros no contestábamos, o si lo hacíamos era mediante evasivas y sonrisas, suspirábamos dándole la razón, porque ya en nosotros corazones no se albergaba la más mínima duda o afán de vencer o convencer a nadie. Nos contentábamos ahora con que los niños de las aldeas próximas al lugar donde habitábamos vinieran los domingos y días de fiesta a escuchar lo que contábamos de Francisco, al acabar la misa, hasta la hora de comer e incluso después hasta ponerse el sol. La regla del mundo es muy fácil de aprender, tan fácil como la primera regla de Francisco, que de ser hombre vulgar como los demás llegó a ser espiritual y prodigioso. Por eso no se acaloraba aun cuando ardieran sus hábitos o los montes, ni se enfriaba aun se helaran todos los ríos amarillos y azules. Era prodigioso y sencillo, y por eso no se asombraba cuando el rayo caía en las montañas y el huracán curvaba ferozmente el océano, porque todas las criaturas estaban hermanadas para él, por ser todas ellas obra de Dios. Pero quizá lo más sorprendente de todo, lo último de todo, fue cómo nos enseñó a vivir
y a considerar en cada uno de nosotros y en todos la acción del Espíritu Santo, como aquella vez, muy al principio, cuando todavía éramos muy pocos, que nos mandó a cada uno de nosotros que en nombre de Dios abriésemos la boca y hablésemos de Dios, como nos diese a entender el Espíritu Santo. Y así fue que uno tras otro fuimos todos hablando como quien habla al dictado y no deja por eso de ser ni quien es, ni quién ha sido, ni quién será, sino que es más el mismo que nunca, la obediencia vuelta atención, hablando profundamente de las cosas secretas de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, porque, como decía Francisco, los tesoros de la divina sabiduría debían expresarse por la boca de los sencillos, pues Dios abre la boca a los mudos y hace hablar sabiamente a los limpios de corazón. En alabanza de Cristo. Amén. Pues bien, carísimos hermanos, aquí todos, aquí finalizamos este penúltimo capítulo de, repetimos, Álvaro Pombo, que dice San Francisco de Asís y una paráfrasis. Vamos a tomar unos segundos y continuamos sin interrumpir el directo. Continuamos con el último capítulo de este libro. ¿De acuerdo? Bien, pues si ya estamos dispuestos, comenzamos con el último capítulo, el capítulo 14, que se titula, que es un epílogo tranquilo. Repito, se titula un epílogo tranquilo. Hacía falta leer de nuevo o por primera vez la vida de San Francisco de Asís. El lector que acababa de terminar esto ya escrito quizá desee ahora cerciorarse por sí mismo de que la obra no es fruto de un capricho del narrador. Ese deseo es justo y sería deseable que todos los lectores, una vez leída mi vida de San Francisco de Asís, desearan leer las vidas originales que han servido de fuentes para este texto. Los lectores españoles tenían la suerte de tener a su disposición en la biblioteca autores cristianos, una excelente edición de los escritos, biografías y documentos de la época preparada por José Antonio Guerra, para un lector que desee revivir personalmente la vida de San Francisco. Este texto del hermano Guerra es indispensable. En él se encontrará además una cuidadosa tradición, toda la material bibliográfico que pueda necesitar. Confío en que en mi libro constituya, con independencia de las fuentes, un relato completo y digno del fascinante personaje que fue Francisco de Asís. Me alegra poder incorporar mi nombre a la larga lista de escritores, historiadores y filósofos que han escrito vidas del santo. Dicho esto, queda expresado implícitamente que es indispensable leer la vida de San Francisco porque se halla en el centro del mundo cristiano y por tanto del mundo occidental. Teniendo en cuenta lo anterior, me pregunto y supongo que el lector lo hará también llegado a ese punto, si hacía falta, además que yo, en concreto, relatara otra vez la vida del santo. Hacía falta contar de nuevo una vida que había sido narrada ya como todo lujo de detalles y con extraordinario talento literario para los primeros biógrafos del santo. Cuando en 1989 acepté el encargo de Editorial Planeta para escribir este libro,
No pensé tanto en San Francisco mismo como en sacarle unos dineros a un antiguo interés mío de las vidas de los santos y los que ya daban vueltas desde hacía mucho. Editorial Planeta rechazó en principio mi primera propuesta, que era escribir la vida de una tía bisabuela mía, la beata Rafaela Ibarra de Villayonga, y acabé eligiendo a San Francisco de Asís para no liarme con San Agustín. San Francisco parece, a la primera vista, es un santo que dejó pocos escritos. En aquel momento inicial no me daba cuenta de que lo que el santo dejó no dejaba atrás él en el pasado, sino que en el futuro, delante de él y de nosotros, quiero decir de que Francisco de Asís es un santo futurista, con todo el futuro entero suyo y nuestro, todavía por contar. Rainer Maria Rilke se dedicó el poema final de su libro de horas, dice Rilke, porque para su corazón tan claro no había fin, y su figura deja en Rilke, como dejó en los primeros hermanos, una fascinante nostalgia de lo por vivir. Oh, ¿dónde fue a sonar aquel que era tan claro? ¿Cuánto le sienten ya al jubiloso, al joven? Los pobres que le aguardan impacientes, no desde lejos. Solo en esto, sin embargo, no se justificaría escribir una nueva vida del santo. El futuro que Rilke menciona, que es nuestro presente, no contiene biógrafos sino pobres. San Francisco él mismo no escribió una autobiografía y su segundo testimonio, solo en líneas generales, recoge un argumento autobiográfico. Era un indudable o llegó a ser una individualidad excepcional, una excepción a toda regla, un genio religioso, si desea usar una expresión equivocada. Porque entonces me he esforzado yo en contar su vida considerando, como considero que ya las existentes no válidas sobre incluso hoy día. Uno escribe una vez más sobre el autor y sobre el personaje histórico cuando considera que lo escrito hasta la fecha es insuficiente. Esto no es caso con nuestro santo. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué vi desde un principio que la simple repetición literal de las vidas de San Francisco escritas por Celano o la leyenda mayor de San Buenaventura, etc., prohibían utilizar el recurso narrativo propuesto por la colección de Planeta y el Yo Francisco de Asís, y requerían, en cambio, un libro de reflexión personal acerca del mundo intencional religioso del santo, que sólo se puede llevar a cabo desde uno yo individual en concreto en cada uno de los sucesivos momentos de la historia del personaje. Quiero decir, que completamente lo que persona, si tras leer los escritos, biografías y documentos recopilados por el hermano Guerra, pretendía entender realmente su significado. La vida de Francisco de Asís es un proyecto a vivir según la vida del Evangelio. Y ese proyecto no puede hacerse o contarse si no es así.
en cada ocasión una conciencia singular en primera persona. Ahora bien, realizar en persona la investigación en torno a San Francisco y contar de nuevo su vida no requería, estilísticamente hablando, impresionar la voz del santo. Descubrí muy pronto que, aun teniendo que hacer responsable yo en persona del relato, no me sentaba permitido el recurso literario de la hipersonación. Afortunadamente descubrí al mismo tiempo que el problema de la persona narrativa estaba ya resuelto en los escritos de los primeros hermanos. Era la primera persona del plural, nosotros los que estuvimos con él. He aquí una de las más repetidas frases en el texto primitivo. Los que estuvieron con él cuenta lo que vieron y sintieron. Siempre que se trae de una biografía, no de un ensayo o de un tipo de trabajo, la unidad voc legítima que el narrador debe impositar es la de la comunidad y fraternidad franciscana inicial. Permiso. Decidido, pues, asumir personalmente la voz de una colectividad muy concreta, la de los primeros hermanos que se reunieron a Francisco, tenía que decidir, además, cuánto iba ese nosotros, dónde estaba también yo, a contar y a dejar que contar, dadas las fuentes históricas que tenía a mi disposición, mientras que los escritos atribuidos al propio Francisco son relativos poco y los documentos que relatan su vida constituyen una enorme masa de material, si consideramos el texto que Théophile Desbonnec propone como origen de todos los demás, la vida 1 de Tomás Celano, una fuente insustituible de nuestro conocimiento de San Francisco. Todos los que vienen después dependerán de él. Veremos que el estilo narrativo de Celano, que contiene el cierto número de estereotipos hagiográficos, una concesión a lo largo de los semióticos denominan hoy redundancia. Resulta extraordinariamente vivo y puede ser leído por el lector de finales del siglo XX como un relato psicológico de la evolución del santo. Su progresivo tránsito del proyecto corresponde a su actual natural, el ser amado caballero. Al proyecto corresponde su actitud sobrenatural, hasta alzar su conversión completa tras Celano y con motivo de la canonización Julián de Espira, antiguo maestro de la capilla de Luis VIII, que entró en la orden en 1227, compone una vida de San Francisco que es un resumen de la primera de Celano. Ahora bien, comentando el capítulo de Génova de 1244, dice Desbonnec que todos los nuevos hermanos recién ingresados en la orden que no han conocido a San Francisco y muestran curiosidad por él, por un lado, y por otro la insatisfacción de los hermanos que conocieron a Francisco y que consideran que Celano y Julián de Espira pasaron por muchos detalles bien por no
conocerlos o bien por no haber comprendido su significado. Producen un estado general de satisfacción a la cual expresamente responde el capítulo general que se reunió en Génova en 1244, donde se elige como vicario general a Crescencio de Lessi. Ahí se decide que los hermanos envíen por escrito al ministro general todo lo que sepan con certeza de la vida y milagros de San Francisco. Esta decisión habríamos que tener enormes consecuencias en el futuro. Para mí tiene ahora una importancia casi únicamente literaria los recuerdos escritos u orales de Francisco anduvieron alrededor de esa fecha de 1244, yendo de unos a otros por la participación y particular intensidad que da un relato el hecho de tener que ponerse por escrito en un modo definitivo. La intensidad que da un relato el hecho de tener que ponerse por escrito de un modo definitivo la intención de presentar documentos extraños añade la intención primaria de hablar acerca del santo, ¿no? Un componente especial que denominaremos la textualización. Los hermanos que conocieron a Francisco se hacen conscientes en aquel momento de su obligación de completar mediante documentos escritos las vidas de Celano y Julián de Espira. Yo me he situado narrativamente justo en ese punto en el que en ese momento complejo de la memoria de los primeros franciscanos que, insatisfecho por las vidas oficiales a cuantos de esa memoria de los primeros franciscanos que, insatisfechos con las vidas oficiales y pensando en los tiempos iniciales que vivieron con el bienaventurado hermano, se disponen a hablar por escrito de él. En ese momento, incluso, para aquellos primeros hermanitos indoctos, hay un punto en el que todo lo ocurrido parece estar a punto de convertirse en libro, con la única salvedad contra Mallarme de que la totalidad de su vida religiosa, ese impetuoso todo de Francisco, no existe solo para convertirse en libro, sino para convertirse en la vida personal y colectiva, lo cual es cosa bien distinta. En cualquier caso, por esos años se renuncia el recuerdo y la conversación acerca de Francisco, ahora no solo por impulso natural de quienes le conocieron, sino porque es también una recomendación decidida en aquel capítulo de Génova. De este modo surgen todos los documentos que, enviados al vicario general y posteriormente a Tomás Celano, le servirán a él para componer su segunda vida o su vida segunda del santo. Todos esos textos preparativos que quizá estaban destinados a desaparecer no se perdieron por completo, sino que subsistieron constituyendo el conjunto de escritos que hoy conocemos como leyenda antigua para distinguirnos de la llamada leyenda Buenaventura, de San Buenaventura.
En el año 1260, en el capítulo de Narbona, 3 años después de ser nombrado San Buenaventura ministro general, hace que le encargue reservar una nueva vida del santo. Cuidadosamente, San Buenaventura de la Orden da la orden, mejor dicho, de destruir todos los documentos utilizados y que se tome en adelante su leyenda mayor como la única válida y fundamentada en pruebas. Como es sabido, San Buenaventura en el capítulo de París de 1266 logra que se promulgue lo que de Bones llama un inverosímil decreto por el que se ordena que el hombre y la obediencia se destruyan todas las leyendas del bienaventurado. Francisco, escritas todas hasta entonces, facialmente este atributo acto de la razón a lo que Francisco pensaba acerca de los 12 en general, que el porte de integridad que sirve con más frecuencia de lo que se supone padece por ley, que es la verdad y que no. Bien, vamos a hacer un pequeño descansito para tomar un poquito de aliento y ya casi vamos terminando este libro. Pero a mí no me interesa ahora considerar este interesante problema fisiológico de la relación inteligencia-poder. Solo lo he mencionado para señalar con precisión cuál era mi punto particular de referencia estilística. Imagen aquella comunidad de primeros hermanos que convivían de tal suerte que cuando los ministros reciban a los hermanos para amonestarlos y corregirles, lo hacían caritativa y benignamente, y tenían al recibirlos tanta familiaridad para con ellos que los hermanos podían obrar y hablar con ellos, con los señores, a sus siervos, porque los ministros debían para Francisco ser siervos de todos los hermanos. La palabra clave aquí es familiaritas. Tatum familiaritatem habean circan eisos. En su edición de los escritos de San Francisco, Instituto Teológico de Murcia, 1985, a cargo de los hermanos Isidoro Rodríguez Herrera y Alfonso Ortega Carmona, se dice que según la mentalidad de Francisco, los frailes no podían ser cosa accesoria para los ministros, sino centro de comportamiento, que en torno a ellos debían girar los pensamientos de los ministros y rodearlos nuevamente de atentaciones, cuidados y efectos. No dice cica eros, sino cica ithos, que es mucho más enfático, se dice en torno a ello en la persona. Esta idea, junto con la familiaridad, son la capital, importancia. Familiaridad es equivalente a fraternidad,
que a su vez es equivalente a comunicación, a comunión, a koinonia. Este es también el cónclave. Vamos a ver, porque aquí me he ido. Este es también el concepto clave de San Pablo para explicar la unión con Cristo y con los hermanos. A la hora de pensar cómo hablarían entre sí y cómo escribirían estos primeros hermanos los documentos que iban a mandar a su vicario general, me pareció que podía reproducir con verosimilidad suficiente y sin giros alcaizantes que me disgustan la conversación y el estilo de habla de la pequeña comunidad mediante una serie de textos relacionados parafraseando los textos originales. Vamos a abrir aquí un poquito, que corra un poquito de aire. Bien, hermanos, pues seguimos aquí. Mejor reproduce mi intento es la palabra latina sermo, de sermón, que no es un gran discurso, sino una plática o pequeña conversación privada entre hermanos. He tomado esta idea de sermón del comentario de los escritos de San Francisco que hacen Rodríguez Herrera y Ortega Carmona, ya citados en el capítulo 9 de la segunda regla, escrita por Francisco, según refiere Celano en segundo Celano, en número 2 Celano 209, en el eremitorio de Fontecolombo, acompañado del hermano León como secretario y de Fray Bonicio de Bolonia como canonista, que trata de los predicadores. Exhorta a los hermanos a que la predicación usen un lenguaje moderado y sincero para provecho y identificación del pueblo y que anuncien los vicios, las virtudes, la pena y la gloria con brevedad del sermón, porque la palabra abreviada hizo el Señor solo la tierra. Al comenzar la expresión latina cum bimbrete sermonis, los dos autores mencionados anotan que el sermo es término técnico de la predicación cristiana y añaden, y este es el punto que yo pretendo destacar para justificar el enfoque que yo mismo he seguido en este libro. De por sí, sermo es conversación, plática privada o pública, mientras que el discurso que más categoría y público se denomina oratorio. Esta idea me sirvió para asegurarme mientras redactaba por este libro que en mi propia paráfrasis no era cosa muy distinta de un sermón. En el sentido citado, un conjunto de fragmentos de conversación y de exhortaciones llevado a cabo en comunidad por un determinado grupo. Eso mismo es lo que la noción de paráfrasis que proporciona el diccionario de la RAE
permite paráfrasis. Es una interpretación amplificada de un texto con el fin de ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. En este sentido, que es el primero que propone el diccionario de la RAE, mi texto resultaría redundante del todo, puesto que los documentos de los que me he servido no necesitan para ser comprensibles ninguna explicación o aclaración o clarificación mayor que la que tiene por sí en el texto original de la BAC. Así, sin embargo, un segundo sentido de paráfrasis que es de traducción en verso de un original en otra lengua sin verterlo con escrupulosa exactitud. Damos la entrada aquí a Reflexiones Católicas. Carísimos hermanos de Reflexiones Católicas, paz y bien por estar con nosotros. Ya casi estamos finalizando este libro, que a veces es un poco costoso de leer por sus palabras que tiene un poquito entrecijadas, por decirlo de alguna forma, pero ya estamos saliendo al paso de, y espero que hayan tenido y tengan sus reflexiones sobre él, también sobre este libro, como el resto, y ya digo, han sido a veces algunas palabras un poco no muy frecuentes las que leemos, entonces a veces, dicho sinceramente, nos atoramos. No sé si saben del significado atorarse, pararse, apechugando ahí, como se suele decir, como dicen actualmente las personas hoy en día, sobresalir de esas palabras que no estamos acostumbrados a escuchar, o que sí estamos acostumbrados, pero con otro tipo de escritura, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero nada, tenemos que ser todoterrenos y hacer de todo un poco. Así que nada, seguimos ya para casi finalizar, todavía nos queda un poquito de este libro. Seguimos diciendo, nos seguíamos este concepto de traducción o traslado de los textos biográficos originales a un nuevo texto biográfico que, por decirlo así, permite un cierto grado de inexactitud o diferenciación, es el que a mí más me interesa. Esta vida de San Francisco de Asís, escrita por mí, es ciertamente una paráfrasis en este segundo sentido, traducir unos textos y una vida y traducir un traslado de una sensibilidad, la del bienaventurado Francisco y del primero y de los primeros biógrafos, propia del hombre de la Baja Edad Media, a la sensibilidad de los lectores de finales del siglo XX. La paráfrasis como procedimiento de mi libro es un intento de reproducir las conversaciones y las preocupaciones narrativas de los primeros hermanos franciscanos en el momento en que, tras la muerte y beatificación de Francisco, envejecidos ya todos ellos y movidos a recopilar sus recuerdos, como hemos indicado, surge una voluntad de volver a contar, a repetir lo que tantas veces han contado y repetido entre ellos.
Quizá a título de resumen daba añadir aquí una idea tomada de Noster Ring en su Anatomie au Christian frente a la noción mística del arte cultivada por Mallarmé. Me parece más sana y ejemplar la actitud de Frie, que puede perfectamente aplicarse a las biografías y textos de San Francisco y quizás toda nación, tradición conceptual, excepción hecha según Tomás de Aquino de la Sagrada Escritura. Santo Tomás es, creo, el único teólogo que ha conseguido fascinar a los críticos anglosajones. Hay textos como el siguiente de las cuestiones liberales. Artículo 16. En ninguna actividad intelectual de la mente humana. Humana industria inventa, se puede, hablando estrictamente, encontrar ningún sentido que no sea el literal. Únicamente en la escritura de la cual es el Espíritu Santo el autor y el hombre el instrumento puede encontrarse en sentidos no literales. Los textos de San Francisco no contienen misterios, son sencillos y aceptables para cualquiera, son claros porque son todos ellos reveladores, desveladores y clasificadores de todo modo de vivir y de entender la imitación de Cristo. Así para Frie, el misterio presente en la grandeza de King Lear o Matzek no procede de ningún ocultamiento, sino de una revelación o desvelación, no procede de nada desconocido o no conocible en el texto mismo, sino que de algo sin límites, que el texto continúe. San Francisco es más fácil que el pan y el agua, claro como el sol, que su vida propia hacerse según el excelente título de El Sol. De su vida podría hacerse según el excelente título de Fischek un informe claro como el sol, lo que en ellos nos parece más profundo y oculto que todos los secretos es lo más patente, la sencillez y la pureza de su corazón que aún destella en los escasos escritos en la obra de sus primeros seguidores biográficos. Un segundo. Bien, pues ya para ir finalizando, decimos, este epílogo es tranquilo porque la sencillez y la audacia de la vida de Francisco de Asís tranquiliza el corazón agitado y fragmentado incluso de un intelectual como yo, que escribe casi en el arrabal de Senectú acerca de esta prodigiosa figura, pero también es tranquilo porque he redactado este texto con entusiasmo y con alegría y con todo el detenimiento que he podido, del mejor modo que he sabido. La única confesión que el lector merece que todavía le haga es esta:
Al escribir este libro y para hacerlo más eficaz narrativo, me he permitido tomar 2 clases de libertades y he permanecido a lo largo de todo el texto regido fielmente por ellas. La primera es la libertad de intercalar sin entrecomillar ni citar a pie de página o en notas finales cualquier texto o referencia que me viniera en el curso de la redacción inmediatamente a la memoria. La única condición de esta libertad era que lo intercalado pegase o fuese coherente con la totalidad del relato. Esto incluía tanto ensayos sobre la vida de San Francisco como fragmentos filosóficos, trozos de poemas míos o ajenos, etc. La segunda libertad consecutiva de la primera ha sido reproducir en ocasiones párrafos completos de los escritos, biografías de documentos de San Francisco de Asís reunidos en el volumen ya citado de Lavac, sin entrecomillarlos, es decir, unificándolos con mi propia voz o al revés, uniendo mi propia voz dubitativa y contemporánea a su clara y firme voz, que 8 siglos después aún escuchados y que ahora arrastra mi voz hacia el futuro, hacia la abierta extensión e inteligible, donde todos los pasados y presentes y futuros se unifican. Todas las cosas visibles e invisibles se abren para siempre su eterno santidad. Para siempre en un eterno ahora admirable es el Señor en sus santos. Pues nada, ante todo disculparme porque al final estas últimas páginas no las he leído muy bien, pero espero que se entiendan. Y aquí dice, para finalizar el libro, dice la vida de San Francisco de Asís es notablemente diferente de la vida de los santos al uso. Álvaro Pombo, en simpatía con la antigua tradición franciscana, elige en este libro un estilo correspondiente al gran sobresalto intelectual y afectivo que produce el biografiado. Por ello, adopta el punto de vista y la voz o voces de los primeros hermanos que acompañaron a Francisco, con una notable mezcla de atrevimiento, seriedad y simpatía profunda. Álvaro Pombo se convierte al mismo tiempo en la voz plural, brillante y humilde de aquella primera comunidad de franciscana, una docena mal contada de hermanos pobres que eran indoctos y estaban sometidos a todo. Así el lector inteligente y valeroso encontrará elementos para reflexionar por su cuenta e incluso mejorar su propia vida. Pues nada, hermanos, aquí damos fin al libro. Vamos a finalizar ya con la oración final. Estarles agradecidos a
los que nos han seguido y los que nos verán luego más tarde. Y prontito empezaremos con otro libro que es muy divertido, también, por cierto. Vamos con la oración final. Señor, sumo bien, todo bien, tú, enviado Jesús, nos dijo que eras y te llamabas Padre, que nos has amado desde la eternidad como se ama a un hijo. Hoy hemos querido aprender de San Francisco esa verdad y esa vivencia. Donde hay amor no debe haber temor, ni preocupaciones, ansiedades ni inquietud. Que te sintamos velando nuestros días. Danos el don de tu paz, que tu luz penetre nuestras tinieblas y nos arrojemos confiadamente en tus brazos, que vivamos fielmente tu presencia, pues a cualquier lugar a donde vayamos, allí está tu perdón, allí está el perdón que eres tú y tu comprensión, tu seguridad y certeza, alegría y plenitud. Que no olvidemos jamás que tú eres el amigo ideal, el amigo que nunca falla y que sepamos corresponder como tú esperas y mereces. Amén. Mis carísimos hermanos todos, paz y bien, que tengáis buen día, que tengáis buen fin de semana. Durante el fin de semana también estaremos en directo. Y bueno, por aquí por Palencia está pegando bastante, 30 grados altos de calor, un golpe de calor bastante grande, que nos deja un poquito así, achicuaos. Esperemos que estas temperaturas bajen un poquito y nada. Nos despedimos de todos ustedes con paz y bien, y un abrazo en Francisco muy fraterno. El Señor les bendiga a todos. Amén.